En ese mismo sentido y continuando con el derecho individual del trabajo, en cuanto a la relación de trabajo, como hemos citado, esta puede ser rescindida por el trabajador o por el patrón en cualquier tiempo por causa justificada, ojo, sin que exista ninguna responsabilidad, y algunas de estas formas de rescisión de la relación de trabajo que se encuentran previamente contempladas en la ley sin responsabilidad por el patrón son, primero, el engaño por parte del trabajador o, en su caso, el sindicato. Incurrir el trabajador en falta de honradez, en actos de violencia o malos tratos en contra del patrón o de sus familiares, ya sea también del personal administrativo o directivo o de los clientes o proveedores del patrón. Por consiguiente, revelar el trabajador secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado. En ese mismo sentido, también el hecho de tener el trabajador más de tres faltas en asistencia sin que exista una justificante. Desobedecer el trabajador o el patrón a sus representantes sin que exista una causa justificada, entre otros que la misma ley los prevé. Las leyes respectivas y los tratados internacionales de los que México es parte van a ser aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador en virtud o en el momento mismo en que entren en vigor. Otro elemento importante a considerar en materia del derecho al trabajo es propiamente la edad laboral. La ley establece expresamente que queda prohibido el trabajo a menores de 15 años. Los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios. Sin embargo, la ley establece ciertas limitaciones. Por ejemplo, los mayores de 15 años y menores de 18 años no podrán desempeñar actividades peligrosas para su salud, seguridad o moralidad. Además, también que no podrán ser contratados cuando no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral. Los mayores de 15 años, pero menores de 16 años, necesitan autorización de sus padres o tutores y, a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo o, en su defecto, de la autoridad política. Los menores trabajadores deben percibir el pago de salarios y pueden ejercitar acciones legales contra más bien contra los patrones ante las autoridades competentes. El trabajo de los menores queda previamente sujeto a vigilancia y protección especial de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social creará planes y programas para poder, en su defecto, erradicar el trabajo infantil. Otro de los aspectos de suma importancia en materia del derecho individual del trabajo es en lo relativo al trabajo de nosotras como mujeres. Cuando hablamos de las mujeres, pues las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra propia constitución nos dice y reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, la ley tratándose de las mujeres establece ciertas disposiciones específicas para lograr tal fin y, dentro de estas, procurando siempre y en todo momento, pues proteger o garantizar el derecho que por alguna condición se necesite ser garantizado en otro tipo de esfera o de circunstancia. Esto, ejemplo, es previamente la protección a la maternidad. Y en este ejemplo, bueno, no podrán desempeñar labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno o industrial después de las 10 de la noche o en horas extraordinarias, cuando se ponga en peligro ya sea la salud de la madre o, en su defecto, del producto de la concepción, ¿no? Además, las madres trabajadoras gozarán de periodos de descanso, gozarán también de periodos de lactancia en una jornada laboral que son de 8 horas,
la madre tiene el derecho para la lactancia de 2 medias horas o en su defecto, si consensúa con el patrón, de salir 1 hora antes de su horario habitual para precisamente lograr tal fin, ponderando en todo momento este derecho de quién, de la mujer, pero también del infante. También se toma en consideración los servicios de guardería y también todos aquellos que sean considerados como necesarios. Ejemplo, si dentro de tu periodo de embarazo requieres alguna atención médica en el horario que comprende tu jornada laboral, el patrón está obligado a garantizarte y otorgarte los permisos en cuanto al tiempo, tanto de la obtención de esta atención médica como el hecho de que tú te traslades y regreses a tu centro de trabajo sin que exista ningún tipo de descuento en ese sentido, ¿no? Y todos aquellos que por la propia condición la misma ley lo establece. También es importante, otro de los elementos para tomar en consideración son los contratos de trabajo. Cuando hablamos de los contratos de trabajo, recordemos que nuestra Ley Federal del Trabajo prevé 3 tipos de contrato, que es el contrato individual, el contrato colectivo y el contrato ley. Sin embargo, cuando nosotros, repito, estamos hablando de estos contratos laborales, la ley establece la presunción de existencia de un contrato. En este caso, estamos hablando de la relación que vincula al trabajador con el patrón y los contratos de trabajo, como hemos dicho, pueden ser individuales o colectivos o contrato ley. Cuando hablamos del primero, que es el contrato individual de trabajo, es aquel que se lleva a cabo en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Es decir, cuando existe una persona que va a denominarse trabajador, el cual va a realizar una actividad, ya sea una prestación, de trabajo a otra y que por medio de ella forzosamente tiene que versar una remuneración. También se debe pactar el monto del salario, las fechas en que se van a otorgar, ya sea por día, semana, quincena, mes o según lo convengan entre el patrón y el trabajador. Y por tanto, al momento mismo de materializarse o darse por sentado, genera en ese mismo acto una responsabilidad en cumplimiento de derechos y también de obligaciones para las partes entre quienes se está sujetando este contrato, ¿no? El contrato colectivo, ahora tocando este punto, nos dice que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales se debe prestar un trabajo en una o más empresas o establecimientos. Por tanto, el contrato lo va a celebrar. En este caso, repito, uno o varios sindicatos de trabajadores, con uno o varios sindicatos de patrones, con uno o varios patrones, pero que va a tener impacto para todas aquellas personas que formen parte de este gremio sindical y que por tanto también se van a ver supeditados a darle un cumplimiento, puesto que, repito, se están obligando de manera generalizada al mismo, ¿no? Repito, aquí en masa o en grupo va a acarrear esta obligatoriedad en derechos, pero también en otorgamiento o imposición de obligaciones. Cuando hablamos de los contratos de trabajo, obligan a lo expresamente pactado en ellos, es decir, a darle cabal cumplimiento a lo que se especifica dentro de cada una de las cláusulas, pero también te conlleva a las consecuencias que establecen las propias normas de trabajo, a la buena fe y por tanto a la equidad. Existe pues otro punto importante que se debe tomar en consideración y es el reglamento interior del trabajo. Cuando hablamos de los reglamentos interiores de trabajo, nos dice que este reglamento es el conjunto de disposiciones obligatorias tanto para los trabajadores como para los patrones,
Algunas de estas disposiciones son las relativas propiamente a las horas de entrada y las horas de salida de los trabajadores, los días y los lugares de pago, las normas para prevenir previamente los riesgos de trabajo, lo relativo a los permisos y las licencias, el tiempo y la forma en que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos, y todas aquellas, repito, que por la naturaleza deban ser objeto de regulación. Para crear el reglamento interior del trabajo se requiere de una comisión mixta de representantes de trabajadores y el patrón, y debe ser conforme a lo previsto por la ley y deberá depositarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que tenga pleno conocimiento y para que le dé la valía correspondiente.